En esferas tales como ciencias forenses o información de satélite, por ejemplo. Eso puede ayudar el trabajo de la Fiscalía en sus investigaciones. Otra área también que es esencial es la ejecución en tiempo y en totalidad de las órdenes impartidas por los jueces de la Corte Penal Internacional y en particular las órdenes de detención y de entrega de las personas que están siendo buscadas por la Corte. Como mencionó también David, la importancia de tener un cuadro judicial nacional capaz de responder a estos pedidos cuando llegarán de la Corte. Otra área importante es la área de la protección de las víctimas y de los testigos. De nuevo, mis colegas de la Secretaría van a tocar este punto más tarde. También tenemos la importancia de prestar un apoyo general al mandato y a la labor de la Corte, incluso incorporando las cuestiones relativas a la Corte en conversaciones bilaterales y multilaterales, así como en los procedimientos judiciales nacionales. Para nosotros es muy importante que los Estados partes puedan apoyar el trabajo y el mandato de la Corte a través de expresiones diplomáticas y públicas de apoyo, en reuniones bilaterales y multilaterales, como lo mencioné, en la ONU, por ejemplo, o en organizaciones regionales como la OEA, por ejemplo. Bueno, después de esta extensa enumeración, creo que quedó claro que sin una cooperación eficaz y oportuna, la Corte no puede entrevistar o la Fiscalía en este caso, por ejemplo, no puede entrevistar a un testigo, no puede reunir pruebas, no puede elaborar un caso sólido a presentar a los jueces. Sin este tipo de cooperación, los casos quedarán pendientes durante años, porque mientras las víctimas seguirán clamando por justicia, los sospechosos no serán detenidos y entregados a la Corte en cumplimiento de una orden de detención emitida por los jueces de la Corte. Sin una cooperación eficaz, los equipos de defensa, por ejemplo, no podrán prestar un apoyo adecuado a sus clientes y se verá afectada la igualdad de las armas, que es también una cosa muy importante para la legitimidad de la Corte Penal Internacional. De nuevo, sin cooperación eficaz, los testigos no podrán comparecer ante la Corte porque la Secretaría no podrá contar con la cooperación de los Estados para asegurar su protección. En pocas palabras, la cooperación de los Estados con la Corte Penal Internacional no es solo una teoría. Sin esa cooperación, la Corte Penal Internacional se quedaría un edificio vacío. Espero haber generado en ustedes la convicción de que el éxito de la Corte Penal Internacional es una empresa conjunta. La Corte, de un lado, impartiendo una justicia creíble, independiente y significativa en las salas de audiencias, y los Estados, del otro, actuando como brazo ejecutor del sistema del Estatuto de Roma. Es importante recordar que aunque la CPI no ha enviado en esta región a muchas solicitudes de asistencia y de cooperación en los últimos 10 años de actividades, todos tenemos conciencias que los crímenes previstos por el Estatuto de Roma, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crimen de genocidio, no están limitados por fronteras nacionales. La investigación de crímenes cometidos en África, por ejemplo, puede hacer que viaje a la región un testigo que sea interesante para la Corte, o sospechosos, o que se encuentre en esta región información financiera que pueda ser de interés para la Fiscalía o para la Corte. Por consiguiente, es importante establecer una base sólida para una cooperación fluida y eficiente de manera proactiva, sin tener que esperar que llegue un problema o un caso específico para que tengamos esa discusión. Además, algunas de las solicitudes de cooperación, como la de detención y de entrega de sospechosos de la Corte, ya se envían a todos los Estados partes. Muchos de sus países ya han recibido a estas solicitudes. Por eso es crucial, si vamos a ser capaces de cumplir con nuestro mandato y hacer que los sospechosos comparezcan ante los jueces, que todos los Estados partes estén listos para reaccionar si un sospechoso indicado por la Corte decide poner un pie en su territorio. Bueno, sobre la base de nuestras experiencias desde más de 10 años y también la experiencia de los tribunales ad hoc, hemos identificado a varios factores que contribuyen a una cooperación más eficaz y oportuna. Claro que esos factores son flexibles y no son compulsivos uno después de los otros, pero corresponde a la decisión final que la tome cada Estado, pero de todos modos son importantes para fortalecer el régimen de cooperación que existe en el Estatuto de Roma
y asegurar, claro, el éxito de este sistema. Aquí está muy brevemente una lista para su consideración. En primer lugar, la adopción de una legislación de aplicación para el régimen de cooperación con la Corte, que es lo que mencionó ya David y va a hablar Romina. Entonces voy a ser muy breve en decir que para nosotros es importante que los estados consideren adoptar ese tipo de legislación que incorpore a las disposiciones pertinentes de la parte 9 del Estatuto. Y agradecemos a PGA por su labor en la región y por la elaboración de una ley de referencia, no una ley modelo, de aplicación en español, que por seguro va a ayudar mucho a esta iniciativa. Un segundo factor es la identificación de conductos de comunicación, que es algo que hacemos en consulta con cada estado antes de que los órganos de la Corte formulen solicitudes de cooperación y de asistencia para asegurarnos que las personas adecuadas dentro de la estructura de cada estado reciban a estas solicitudes. Un tercer factor es la identificación de un punto focal o la creación de un mecanismo nacional. Eso es en conformidad al artículo 88 del Estatuto, bajo cual incumbe a cada Estado parte asegurarse de que en el derecho interno existan procedimientos aplicables que permitan satisfacer las solicitudes de cooperación que formule la Corte. Si bien la elección de las modalidades de tales procedimientos es una decisión soberana de los propios estados, la identificación de puntos focales operacionales en cada estado, así como la existencia de procesos establecidos y simplificados para la coordinación nacional respecto al tratamiento de estas solicitudes, son de crucial importancia para la Corte. Y también en realidad esos mecanismos nacionales nos permiten interactuar con la persona o las personas que tienen el conocimiento y la experiencia requeridos con respecto a las solicitudes de cooperación judicial internacional, de modo a facilitar intercambios y a incorporar las cuestiones dentro de las consultas con las instituciones gubernamentales y entre unas y otras, asimismo permitiendo que la Corte obtenga respuestas rápidas y eficaces a sus solicitudes. Un cuarto factor es la posibilidad de entrar en acuerdos bilaterales de cooperación que permitan detallar la parte 9 del Estatuto de Roma entre la Corte y un Estado. Y también nos permite ponernos de acuerdo con modalidades simplificadas de cooperación. Por ejemplo, la Fiscalía tiene acuerdos de cooperación bilaterales con estados que nos permiten llevar a cabo actos de investigación que no requieren la intervención de las autoridades judiciales nacionales directamente en su territorio. Entonces es algo que nos permite hacer nuestro trabajo de manera más rápida y más eficaz. Un otro factor son los criterios para las solicitudes de asistencia que van a emitir la Corte. Después de más de 10 años de experiencia, también es importante que ustedes sepan que la Corte también está incorporando en su práctica los comentarios y las expectativas de los estados en la manera en la que prepara el contenido y la forma de sus solicitudes de cooperación. En particular, la Corte seguirá esforzándose para satisfacer las solicitudes para satisfacer el hecho que las solicitudes de cooperación sean concentradas y bastante claras para que las respuestas sean rápidas y para que seamos eficaces en nuestro trabajo. Un otro factor es el hecho de que el Estatuto también prevé la importancia de consultas oficiosas, incluso antes del envío de solicitudes de asistencia. Las leyes pertinentes del Estado, en particular cuando existen las leyes de aplicación del Estatuto de Roma, pueden requerir la transmisión de información adicional para la ejecución de solicitudes de la Corte. La práctica de cooperación de la Fiscalía desde 2002, por ejemplo, con las autoridades nacionales competentes, ha permitido reunir elementos de información pertinentes sobre los requisitos y los niveles de información exigidos por las diferentes leyes nacionales sobre la base de las formas de cooperación propuestas en el Estatuto. Con el tiempo también se desarrolló, de nuevo para la Fiscalía, una práctica de consultas previas que fue aceptada por una gran cantidad de estados,
según la cual la Fiscalía, cuando eso sea posible y adecuado, se pone en contacto con sus puntos de contacto antes de enviar una solicitud de cooperación, a fin de conocer los requisitos específicos para formular una solicitud y verificar si la información incorporada para justificar esta solicitud es suficiente y adecuada para el Estado a lo cual vamos a enviar la solicitud. Eso permite también evitar demoras generadas por las sucesivas comunicaciones entre la Corte y las autoridades nacionales en casos en que las solicitudes de cooperación planteen nuevas cuestiones relacionadas con los requisitos específicos de la legislación nacional del Estado. Finalmente, un otro factor es el hecho de que el artículo 93, párrafo 10 del Estatuto prevé que la cooperación es una calle de doble vía, o sea, los estados partes también pueden solicitar la cooperación y la asistencia de la Fiscalía para llevar a cabo una investigación al nivel nacional sobre crímenes tipificados en el Estatuto de Roma. Por la parte de la Fiscalía ya hemos recibido algunas solicitudes de esta forma y en la medida del posible nos esforzamos para considerarlas positivamente en aplicación de nuestro enfoque en materia de complementariedad. De hecho, ese es un camino muy interesante que los estados partes pueden explorar en sus esfuerzos para fortalecer la complementariedad y asegurar su efectiva primacia en el tratamiento de los crímenes definidos en el Estatuto. El último factor lo voy a dejar a mis colegas de la Secretaría, que son acuerdos de cooperación específicos para detallar ciertos puntos que son claves también para el funcionamiento de la Corte. Muchas gracias por su atención y le voy a dar la palabra ahora a Aurore Bertrand, que es, no sé lo que es, que es consultora en cooperación en la Secretaría de la Corte Penal Internacional. Muchas gracias.